En la Florencia de finales del siglo XIII, el comercio crecía como un organismo vivo. Cada calle era un intercambio, cada gremio una pequeña república. Allí, entre ruinas romanas y hornos de artesanos, empezaba discretamente la historia de los Medici. Giovanni di Vici, nacido hacia 1360, entendió pronto que el dinero tenía más poder cuando viajaba sin moverse. Su intuición lo llevó a organizar cuentas con disciplina casi científica. En 1397, Giovanni fundó el banco que llevaría su apellido. No era grande ni llamativo, pero tenía algo que otros no: orden, método y prudencia. Con el tiempo, Giovanni extendió contactos hacia Roma, Venecia y Nápoles. No eran sucursales formales, pero sí los primeros hilos de una red que pronto cruzaría fronteras. La oportunidad decisiva llegó cuando el papado buscó banqueros confiables. Los Medici ofrecieron estabilidad y discreción y Roma les abrió sus puertas. El dinero de la cristiandad comenzó a fluir hacia ellos. El verdadero secreto del banco era su sistema. Giovanni controlaba cada registro, dividía tareas y mantenía balances constantes. Gracias a esa precisión, las letras de los Medici eran aceptadas en media Europa. Mientras el banco crecía, Florencia se enfrentaba en luchas internas. Los Albizzi y los Strozzi dominaban la política con dureza. La discreción de los Medici era un escudo y una amenaza silenciosa para sus rivales. El 20 de febrero de 1429, Giovanni murió dejando un banco sólido y una influencia que muchos todavía no comprendían. Su obra quedaba en manos de su heredero más capaz, Cosimo. Cosimo, nacido en el mes de septiembre del año 1389, asumió la dirección con la calma de quien conoce el juego. Había aprendido de su padre que el poder real es el que no se exhibe. Cosimo no buscaba imponerse, prefería tejer alianzas a través del crédito, del mecenazgo y de acuerdos silenciosos. Era un estratega político disfrazado de financiero. Los Albizzi, al ver crecer su influencia, comenzaron a temer lo peor: que los Medici estuvieran construyendo un poder paralelo. Sus sospechas se convertirían pronto en un plan para eliminar a Cosimo. Cuando Cosimo creyó tener el control, Florencia se volvió contra él. Un arresto inesperado estaba a punto de arrebatarle todo, pero su historia no terminaría allí. Apenas estaba comenzando. Los rumores crecieron como maleza hasta que, una mañana, los Albizzi dieron su golpe. Cosimo fue acusado de conspirar contra la República. La ciudad que había financiado ahora lo veía como una amenaza. Cosimo fue llevado a la torre del Palazzo de la Signoria. Allí esperó juicio, sin saber si vería el amanecer. Pero incluso entre muros entendía que la política nunca se detiene. Los Albizzi controlaban el tribunal, querían la muerte de Cosimo, pero temían el caos económico que eso provocaría. El Banco Medici era demasiado grande para destruirlo de golpe. Finalmente, se optó por una sentencia más estratégica. Cosimo sería exiliado por 10 años. Los enemigos celebraron, creyendo haber neutralizado al hombre más influyente de la ciudad. Cosimo abandonó Florencia con dignidad silenciosa. Su destino fue Venecia, la ciudad donde el comercio nunca dormía. Allí encontró no solo seguridad, sino nuevas posibilidades. En Venecia, Cosimo observó cómo una república comercial podía prosperar sin facciones tan violentas. La competencia existía, pero estaba regulada. Tomó notas mentales para el futuro. Lejos de derrumbarse, el Banco Medici creció durante su ausencia. Sus socios mantuvieron las operaciones y los clientes siguieron confiando en la familia. La economía habló más fuerte que la política. Mientras tanto, la ciudad cayó en crisis. Los Albizzi, incapaces de gestionar la inestabilidad financiera, perdieron apoyo. Los comerciantes empezaron a extrañar la prudencia de los Medici. Poco a poco, las voces que pedían el regreso de Cosimo se hicieron mayoría. No era por simpatía, sino por necesidad. Florencia necesitaba certeza, y él era la única figura capaz de ofrecerla. Finalmente, el equilibrio se rompió. Los Albizzi fueron expulsados de la ciudad y un nuevo gobierno decretó el regreso inmediato de Cosimo. El destino daba un giro inesperado. Cosimo volvió a Florencia en medio de multitudes que lo recibían como un salvador. No celebraba, observaba. Sabía que la ciudad le entregaba poder, pero con ello venían nuevas amenazas. El exilio había cambiado a Cosimo. Ya no era solo un banquero, ahora tenía la legitimidad popular. El hombre discreto estaba por convertirse en el líder más influyente de la República. Al regresar del exilio, Cosimo comprendió que Florencia no buscaba un gobernante visible, sino un equilibrio estable. Él se convirtió en la pieza que mantenía en orden la balanza entre comercio, política y prestigio. Cosimo jamás tomó un cargo supremo.
En cambio, colocó aliados en puestos clave, apoyó candidaturas discretas y financió proyectos que generaban gratitud y dependencia. Gobernaba sin gobernar. El Banco Medici se convirtió en una herramienta para fortalecer amistades. Quien recibía un préstamo justo o el perdón de una deuda difícil rara vez olvidaba el gesto. Cosimo unificó economía y poder. Para Cosimo, el prestigio cultural era tan valioso como el financiero. Financiaba artistas, arquitectos y estudiosos. Convirtió Florencia en un taller de genios y a la vez en un monumento al nombre Medici. Uno de sus proyectos más emblemáticos fue la renovación del convento de San Marco. Allí financió bibliotecas, frescos y obras que unían devoción y belleza. Era un mensaje: progreso y fe podían convivir. Aunque la mayoría de Florencia lo apoyaba, aún quedaban familias que veían con preocupación su creciente influencia. Temían que la República se estuviera transformando sin darse cuenta. Cosimo sabía que su poder dependía de mantener la paz entre los gremios, los mercaderes y los ciudadanos. Un movimiento brusco podía provocar otra crisis. Su gobierno era un acto de precisión constante. Bajo su influencia, Florencia se llenó de palacios, talleres y nuevas rutas comerciales. El dinero circulaba con ritmo acelerado, la ciudad se veía más rica, más viva y a la vez más dependiente de los Medici. Pero el estrés político y financiero comenzaba a afectar a Cosimo. Su salud se resentía y el peso de la ciudad parecía más grande con cada año. El liderazgo silencioso tenía un precio. Consciente de su fragilidad, Cosimo empezó a preparar a su hijo Piero para dirigir el banco y la red política. Pero sabía que Piero no poseía su resistencia ni su habilidad para navegar conflictos. En los últimos años, Cosimo impulsó la construcción de la Basílica de San Lorenzo, un templo que reflejaba la grandeza de la familia sin necesidad de proclamarlo abiertamente. Era su testamento de piedra. Cosimo murió en el año 1464. Florencia lo llamó padre de la patria. Sin embargo, nadie imaginaba que su muerte abriría un nuevo capítulo lleno de tensiones y de herederos que no estaban preparados. Tras la muerte de Cosimo, su hijo Piero asumió el control del banco, pero padecía una salud frágil y un temperamento menos firme. La estabilidad construida por su padre dependía ahora de un equilibrio delicado. El Banco Medici se había expandido a sucursales por toda Europa. Esa amplitud que antes era fortaleza se volvió compleja de manejar. Algunas oficinas tomaban decisiones arriesgadas sin supervisión. Entre los deudores del banco estaban reyes y nobles. Cuando ellos retrasaban pagos, los Medici quedaban atrapados. La banca había escalado tanto que sus riesgos eran ahora políticos, no solo financieros. La sucursal de Brujas, una de las más lucrativas, cayó en problemas por préstamos imprudentes. El golpe sacudió a la red entera y sembró dudas sobre la capacidad de la familia para mantener su imperio. Piero murió en 1469, dejando a su hijo Lorenzo, apenas un joven, al frente de una maquinaria enorme y debilitada. Florencia miró con cautela al nuevo heredero. Lorenzo de Medici nació para el mecenazgo, no para la contabilidad. Sin embargo, asumió el liderazgo con una energía que Florencia no había visto en décadas. Transformó la ciudad en un faro cultural. Lorenzo financió a Botticelli, Miguel Ángel y tantos otros. Bajo su guía, las artes florecieron de forma inigualable. La riqueza se convertía en belleza y la belleza en prestigio político. Aún así, la generosidad artística tenía un costo. El banco se debilitaba por préstamos incobrables y mala administración. Las sombras económicas crecían detrás del brillo cultural. Mientras Lorenzo gastaba en arte y diplomacia, el fraile Girolamo Savonarola ganaba influencia. Predicaba contra la corrupción y señalaba a los Medici como símbolo de decadencia. Cuando Lorenzo murió en 1492, el vacío fue inmediato. La República se volvió vulnerable y Savonarola aprovechó la inestabilidad para atacar a los Medici sin contención. En 1494, la familia fue expulsada de Florencia. El banco, debilitado y sin protección política, terminó cerrando. La era de los Medici banqueros había terminado. Aunque el banco desapareció, la semilla que plantaron transformó para siempre el comercio, la contabilidad y la política europea. Los Medici no inventaron el capitalismo, pero lo impulsaron como nadie antes, y su historia, llena de ascensos y caídas, quedó grabada en cada piedra de Florencia.